Somos hijos de la vida, somos pueblos en resistencia, somos pueblos en lucha. Hermanos, hermanas, compañeros y compañeras, reciban en nombre de la Organización Nacional Indígena de Colombia y de sus 44 organizaciones asociadas en todo nuestro país, un saludo muy especial a cada una de las delegaciones de las distintas regiones y de los distintos países de todo el continente, de todo el Adyayala, y encontrarnos en este escenario como es la María Piendamó, un escenario de lucha, de resistencia, pero también de diálogo y de paz. Del buen vivir, los pueblos originarios nos convertimos en una esperanza para la humanidad. Nuestros planteamientos empiezan a tomar fuerzas, porque a pesar de nacer en el sur, se ha convertido en una propuesta a nivel continental. Porque lo que hay que retomar las normas, principios y costumbres ancestrales mediante la consolidación de experiencias positivas de nuestros pueblos. En el aspecto económico, se propone la realización y fortalecimiento de cooperativas comunitarias, trueques, ferias de productos y fortalecer los mercados comunitarios. Se puede hacer una relación intercomunitaria, interregional entre los países. Como pueblos indígenas es necesario seguir profundizando sobre el análisis y discusión sobre la conceptualización de lo que como pueblos indígenas entendemos por libre determinación, autonomía, el autogobierno y soberanía. 1. Que para transitar hacia la libre determinación de los pueblos es fundamental recuperar, fortalecer y reconstituir nuestros propios sistemas de vida, como por ejemplo nuestra organización, educación, economía comunitaria. Es decir, la descolonización para la reconstitución de los pueblos. Reconocemos que nos une y nos identifican como pueblos indígenas nuestra cultura representada en nuestras lenguas, nuestros sistemas de conocimiento, nuestras cosmovisiones, nuestra visión del territorio. La unidad se fortalece a través de la educación propia y formación estratégica en el marco cultural de los pueblos. Los estados que tenemos en la actualidad fueron creados después de la invasión mediante el proceso de colonización. En dicho proceso se impusieron leyes y estructuras como los organismos de justicia. Por consiguiente, los estados coloniales fueron creados para oprimirnos y corresponder a los intereses de los invasores. Desarrollar procesos de formación política para analizar y profundizar los distintos contextos del sistema y así desarrollar distintas estrategias que permitan socializar los problemas que enfrenta cada país, buscar la articulación entre pueblos originarios. Estamos conscientes que debemos recuperar los valores de la educación y medicina ancestral, que las currículas educativas contengan las necesidades temáticas que deben contener la educación, que nuestros jóvenes en estos tiempos tienen otras necesidades que no son simplemente la ropa, comida, porque han sido invadidos también por las tecnologías, que el Sumaccausay tiene relación íntima con el territorio. Recuperar los árboles nativos, las plantas, semillas nativas, dejar de usar insecticidas, no plantar árboles exóticos que secan nuestras aguas,
no sembrar semillas transgénicas porque mata todo de su alrededor, y además estas semillas transgénicas no tienen corazón, no se puede conversar con ellas. Practicar y revitalizar nuestra espiritualidad y el conocimiento ancestral por medio de las enseñanzas de los abuelos, la historia oral y la transmisión de este conocimiento a los jóvenes. Ante la prohibición absoluta de la explotación, los bienes comunes naturales en los territorios indígenas ancestrales, ya que somos los únicos dueños milenarios de lo que existe en el suelo, subsuelo, aire, agua, biodiversidad y el espectro electromagnético del territorio. Rechazamos totalmente la economía verde que está fomentando el mercado industrializado, promoviendo mediáticamente, en complicidad de la oligarquía nacional, los programas polarizados de protección a nuestros territorios. Asumir el derecho a la libre determinación de los pueblos mediante el ejercicio pleno del autogobierno, tomar posesión física de los territorios con custodia y guardia indígena, reconocer el rol activo y decisivo de la mujer en la resistencia al extractivismo y garantizar su participación y poder de decisión en el ejercicio de la libre determinación de los pueblos. Exigir el cese de la persecución y criminalización de los líderes y lideresas sociales, así como el aniquilamiento de las comunidades indígenas y organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos y los derechos de la madre naturaleza. Que la palabra mayor de nuestros pueblos debe estar presente en la formulación de los objetivos del milenio para que otros gobiernos no pretendan agendar nuestras vidas. 1. Protección y defensa del territorio. 2. Autodeterminación, autonomía y gobierno propio. 3. Desarrollo propio, buen vivir, equilibrio y armonía. 4. Consulta previa y consentimiento libre e informado. 5. Transformaciones de las instituciones. Desarrollar al interior de cada uno de los países de la Abya-Yala congresos nacionales para legislar en los temas de educación, salud intercultural, cultura y cosmovisión. Los pueblos de la Abya-Yala no reconocemos la autoridad de las instituciones internacionales que otorgan patentes a intereses particulares sobre nuestra medicina ancestral, temas de flora, fauna, minerales y sobre el saber de nuestros mayores y mayoras. Los futuros educadores y educadoras que ejerzan su labor en los pueblos del Abya-Yala deben ser bilingües, espirituales y descolonizados. Implementar modelos propios para la construcción de los futuros círculos de educación intercultural, que el término escuela impuesto por Europa desaparezca y que los futuros círculos de educación sean construidos bajo los lineamientos cosmogónicos de cada uno de los pueblos originarios del Abya-Yala. A la necesidad de seguir trabajando de manera colectiva con nuestros mayores, ancianos, mujeres y niños como mecanismo para seguir fortaleciendo nuestros principios de lucha y seguir avanzando en la unidad como hermanos de Abya-Yala. Que los y las jóvenes indígenas de Abya-Yala proponemos y nos comprometemos a sostener de las prácticas desde los saberes ancestrales a través del empoderamiento de los espacios sagrados y ceremonias propias en todas las actividades que se desarrollen al interior de nuestras organizaciones. En este contexto del tercer encuentro continental de juventudes, solicita a la quinta cumbre de los pueblos que declare la realización de la primera cumbre continental de la niñez y la juventud a desarrollarse en el marco de la sexta cumbre de los pueblos indígenas de Abya-Yala. Afirmamos que el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas empieza por empoderamiento
empoderarnos de nuestras vidas, de nuestros cuerpos y al rechazo de todas las formas de violencia que atenta contra la integridad física, espiritual y emoción. Que la realización de buen vivir se fundamenta en la reconstrucción de la complementariedad entre mujeres y hombres y con todos los seres que habitan los territorios para la revitalización de nuestros valores y principios como pueblos originarios. Exigimos al movimiento indígena tomar medidas efectivas para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia propia. Para mantener el equilibrio en nuestras organizaciones, es necesario garantizar el ejercicio de alternancia entre hombres y mujeres y nuestra participación en igualdad de condiciones. Fortalecer los programas de educación propia, programas de mujeres, familia y jóvenes. La Comisión de Seguimiento Continental reconoce el trabajo que se ha realizado en la segunda Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Apia Yala. Asimismo, solicita a esta quinta Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas su respaldo a los acuerdos y conclusiones de las comunidades, de los comunicadores indígenas. Declaramos que la comunicación indígena es una dinámica fundamental que sustenta y enriquece la vida de los pueblos, que debe ser la base para descolonizar el pensamiento y fortalecer nuestras cosmovisiones como alternativa para construir un mundo nuevo basado en la reciprocidad y el respeto entre los hijos e hijas de la Madre Tierra ante la crisis civilizatoria occidental. Las políticas públicas deben orientarse a garantizar el ejercicio de los derechos colectivos, a la información y libertad de expresión de los pueblos y nacionalidades indígenas, así como sectores tradicionalmente excluidos, a fin de democratizar los medios y la construcción de la plurinacionalidad, además de equilibrar y contrarrestar el enorme poder mediático. Sentido guerrero de los pueblos no lo han podido matar aún. Sigue fuerte y firme en toda América, en todo el mundo, en el corazón de los niños, en el corazón de los pueblos. Y precisamente eso es lo que hacemos la Guardia Indígena, porque cada uno tenemos un guardia indígena ahí. A unos nos toca guardiar desde lo espiritual, a otros nos toca guardiar desde lo político, a otros nos toca guardiar desde lo estratégico, a otros nos toca guardiar nuestras semillas que están en riesgo. Indios que con valentía y fuerza en sus corazones, indios que con valentía y fuerza en sus corazones.